Era una noche oscura en Springfield. La ciudad, normalmente llena de ruidos y risas, se encontraba sumida en un silencio inquietante. Las calles desiertas apenas se iluminaban por las farolas parpadeantes. La casa de los Simpson, sin embargo, parecía aún más sombría de lo habitual. Las luces titilaban con cada ráfaga de viento y el sonido de la tormenta que se acercaba se oía a lo lejos. Como un presagio. Dentro de la casa, la familia Simpson ya dormía. Marge, agotada después de un día largo, descansaba profundamente en su cama. Bart, Lisa y Maggie también dormían tranquilamente, sin sospechar lo que ocurriría esa noche. Pero Homer no podía dormir. Había algo extraño en el aire, algo que lo mantenía inquieto. Se encontraba en su sofá, mirando la televisión, pero no veía nada en particular. Los ojos de Homer se mantenían fijos en la pantalla, aunque su mente estaba en otro lugar. Había una sensación en su pecho, una presión extraña que no lograba quitarse. Algo lo atormentaba, pero no podía identificar qué. El sonido de la lluvia chocando contra las ventanas le resultaba relajante, pero el ambiente seguía siendo opresivo. De repente, un ruido sordo lo hizo levantar la cabeza. Al principio pensó que era el crujir de las maderas de la casa, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Un susurro, bajo y casi imperceptible. Homer. Era su nombre. No lo había escuchado bien, pero el sonido se le metió en la cabeza. No estaba seguro si lo había soñado o si realmente lo había escuchado. Trató de ignorarlo, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. El aire se sentía denso, como si estuviera siendo observado. Homer miró alrededor. La sala estaba vacía, la casa en silencio. Sin embargo, ese sentimiento de ser observado no desaparecía. Homer. La voz volvió a susurrar, esta vez más clara, proveniente de alguna parte en la oscuridad de la casa. Homer se incorporó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación. El ambiente parecía estar cargado, como si las sombras se estuvieran alargando. Pensó que todo era producto de su cansancio, pero el murmullido continuaba. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina, buscando algo para calmar sus nervios. Abrió la nevera, pero no tenía apetito. Miró hacia el pasillo, y entonces el murmullo volvió. Esta vez era más fuerte. Homer. Era como si la voz estuviera directamente en su oído, pero no había nadie allí. Homer dio un respingo y giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la sombra de la lámpara sobre la mesa. El sonido de la lluvia seguía golpeteando contra las ventanas, pero el aire estaba helado. Frío. Un frío que no parecía natural. Poco a poco, los sonidos de la casa comenzaron a tornarse extraños, distorsionados. El ruido de la nevera, el zumbido de la luz. Todo parecía moverse, como si estuviera atrapado en un sueño. Homer se apresuró a salir de la cocina, pero algo lo detuvo. Una sombra extraña se formó en la pared. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero no era así. La sombra parecía moverse, como si tuviera vida propia. Homer se giró hacia el pasillo. La luz de la televisión parpadeó. En la pantalla, una imagen extraña comenzó a formarse. No era el programa habitual. Era algo distorsionado, algo oscuro. Homer se acercó cauteloso, casi hipnotizado por lo que veía. Su rostro apareció en la pantalla.
Pero no era el Homer Simpson que todos conocían. Era una versión retorcida, grotesca, con los ojos completamente negros, sin pupilas. La sonrisa que había sido una de sus características más conocidas, ahora se veía distorsionada, estirada de forma horrible, como si el rostro estuviera a punto de desgarrarse. Homer retrocedió, tropezando con una silla. El frío aumentó. De la televisión, una voz resonó, pero no era la suya. Era más profunda, más rasposa. Homer, ven. Homer se acercó a la pantalla sin poder evitarlo, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. La figura en la televisión sonrió de nuevo. Una sonrisa de pesadilla. Los ojos vacíos lo miraban fijamente. Era como si la figura supiera lo que pensaba, como si estuviera leyendo su alma. ¿Qué es esto?, murmuró Homer, casi sin voz. ¿Qué está pasando? La figura continuó sonriendo mientras las sombras alrededor de la habitación comenzaban a alargarse, envolviendo las paredes y el techo. Homer trató de apartarse, pero sus pies parecían pegarse al suelo. La voz siguió resonando, llena de una fuerza oscura, gutural. Ven aquí, Homer. Ven a mí. El aire se volvió espeso, como si la habitación se estuviera cerrando sobre él. Se sentía atrapado, pero no podía moverse. El sonido de la televisión se distorsionó aún más, hasta convertirse en una especie de grito distorsionado que lo hizo estremecerse. La figura en la pantalla comenzó a moverse, saliendo lentamente de la televisión. Homer intentó retroceder, pero su cuerpo no le respondía. De repente la figura se materializó frente a él. Una sombra que parecía tomar forma humana. Estaba cubierta de oscuridad, pero sus ojos, esos ojos vacíos de Homer, brillaban como pozos sin fondo. La criatura sonrió nuevamente, y su rostro comenzó a desmoronarse, como si su carne estuviera desintegrándose, dejando solo una mueca macabra. Ya no eres Homer. Ya no eres uno de ellos. Susurró la figura con una voz que resonó en su mente, invadiéndolo por completo. Homer intentó gritar, pero su garganta no emitió sonido. En ese momento, algo extraño ocurrió. La figura enfrente de él se estiró. Su rostro se alargó. Sus ojos se agrandaron, y Homer sintió como si la figura lo estuviera absorbiendo. La oscuridad lo rodeaba, lo devoraba lentamente, apoderándose de sus pensamientos. La realidad misma parecía desmoronarse. No quiero, balbuceó Homer, pero la criatura solo sonrió, mostrándole unos dientes afilados, más grandes de lo normal. Ya es tarde. Tú ya eres uno de nosotros. Y entonces Homer se dio cuenta de lo peor. Lo que estaba frente a él no era una figura externa. No era algo que lo acechaba. No. Era él mismo. Una versión corrompida y oscura de su ser. La figura que veía frente a él era su propio reflejo. El Homer que había caído en la desesperación. El Homer que se había desmoronado por dentro, perdido en sus vicios y en su indiferencia. La oscuridad lo envolvió por completo, y cuando Homer intentó escapar, sintió cómo la figura lo arrastraba hacia un abismo que nunca podría entender. De repente, todo se detuvo. La televisión volvió a apagarse. Las luces regresaron a su estado normal, pero la casa estaba vacía. Homer, atónito, se levantó del suelo, jadeando. Estaba en su sala, como si nada hubiera pasado. La televisión estaba apagada, las luces encendidas, todo aparentemente tranquilo. Pero algo no estaba bien. Homer caminó lentamente hacia el espejo en el pasillo. Al principio, no vio nada raro, pero cuando se miró de cerca, notó algo inquietante. Sus ojos estaban vacíos.
No había pupilas, solo una profundidad oscura y aterradora. Era como si su reflejo no fuera el suyo. Algo lo había cambiado. Algo lo había poseído. Miró su rostro y vio que sus labios se curvaban en una sonrisa. No la sonrisa que conocía, sino una sonrisa distorsionada, demente. Un reflejo en su rostro que nunca antes había visto. Ahora eres uno de ellos, susurró una voz dentro de su mente. La misma voz que lo había perseguido toda la noche. Y en ese momento, Homer comprendió lo peor de todo. No había escape. Él mismo era el monstruo. La pesadilla nunca había sido algo externo. La pesadilla estaba dentro de él, y ya no podía deshacerse de ella.